Por lo pronto, si te parece, Violeta, vamos entrando ya a la mesa con los periodistas, con Alejandro Almazán, que finalmente pues ya regresó de la luna de miel y ya está acá con nosotras y con nosotros, y también Manuel Hernández Borboya, Temoris Greco, con quienes estaremos abordando pues sobre este tema, sobre el tema también, pues esta situación que de veras cuesta muchísimo trabajo aceptar y creer, esto que ha sucedido con los migrantes. El Instituto Nacional de Migración pues publicó ya también la lista, por ahí tenemos, Leonardo, el listado, mientras se incorporan los colegas periodistas, tenemos el listado del Instituto Nacional de Migración, han publicado la lista con los nombres completos pues de los migrantes que lamentablemente perdieron la vida. Todavía no sé cómo definir esa parte, Violeta, eh, porque evidentemente hay una negligencia tremenda, terrorífica, y no sé si ahí hay homicidio imprudencial o cómo llamarle, pero pues una de las preguntas que recuerdo ayer leía que hacía Alejandro Saldaña allí en el chat, es decir, que preguntaba, ¿y por qué no abrieron las puertas? ¿Por qué los que estaban ahí pues en esta estación migratoria, por qué no le abrió la única puerta que tenían disponible los migrantes? En fin, el presidente pues señaló hoy que pues van a hacer una investigación y casi, pues como decían en otros tiempos, nada más que este es pues un sexenio distinto, como decían, caiga quien caiga, pues vamos a ver quiénes caen, pero de entrada me parece que Francisco Garduño debería de estar dejando de una vez por todas la titularidad del Instituto Nacional de Migración. Es una barbaridad las penurias que pasan los migrantes. Ayer hablamos al respecto también un poco con Leticia Calderón, la doctora especialista también en migración. Pues bueno, sobre este tema vamos a platicar con los colegas periodistas y ya estamos viendo que ya está ahí Manuel Hernández Borboya, a quien le vamos dando la más cordial bienvenida. Manuel, muy buenos días. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Un saludo para Ernesto, para la doctora Violeta, para toda la audiencia de Rompeviento. Muy buenos días, Manuel. ¿Cómo estás? Bien, pues aquí medio a las carreras, porque creo que tenía una falla con el audio, pero espero que se oiga bien. Se Se oye escucha, se, perfecto. se escucha perfecto. Además, pues tú eres músico, ingeniero de audio, cantante, guitarrista, quién sabe cuánta cosa más. Y justo ayer tuvimos una sesión de grabación y por eso le moví cosas, entonces ya. Ahorita estaba reconfigurando. Ok, no, se escucha bastante bien, Manuel. Manuel, pues vamos abordando, si quieres, el tema sobre esta nueva tragedia contra, pues, migrantes, si no es en un tráiler, si no es en lo que conocemos en México como la bestia, si no es la policía migratoria, el Instituto Nacional de Migración, si no es la Guardia Nacional, si no es un cártel, si no es ahora una estación migratoria, en este caso en Ciudad Juárez, pero la pesadilla continúa para los migrantes, Manuel Hernández Borboya. No, es una tragedia brutal, o sea, porque como bien lo mencionas, hemos visto pues muchos casos lamentables de migrantes que mueren asfixiados en la parte de atrás de un tráiler, pues con todas las penurias que pasan para llegar a Estados Unidos, ¿no? Pero esto que sucedió el lunes pasado, pues es una cosa brutal en varios sentidos. Uno, porque pues los muertos estaban dentro de una oficina administrada o bajo la responsabilidad del Estado, ¿no? Y después que se dio a conocer o que se filtró por ahí el tema del video en que se muestra pues cómo estaban encerrados estos migrantes mientras se inicia el incendio y los dejan ahí, pues a su suerte, sale mucha gente corriendo mientras ellos permanecen encerrados, me parece de una brutalidad tremenda, sobre todo porque desde hace años, pues en México se le ha reprochado a Estados Unidos
tener a migrantes dentro de estas jaulas, de estos centros de detención, estos campos de concentración. Y de hecho, el hecho de que el video de ayer no solo exhiba pues la, la, el- la manera en que murieron estos, todavía no se sabe el número, que también me parece una cosa increíble. Está la disputa de si son 38, 39, 40, 41, es decir, hay todavía una indeterminación ahí a 2 días de los sucesos que me parece pues imperdonable para el gobierno federal que no tenga datos como tan precisos a estas alturas, ¿no? Entonces, el hecho de que se le reproche durante años a Estados Unidos pues tener estos centros de detención donde incluso pues tenían niños y también pues hubo casos de abuso sexual contra menores en estos centros en Estados Unidos, pues ahora resulta que México está replicando el modelo que exacerbó Donald Trump a partir de esta política migratoria que cambió México, luego de que Estados Unidos le dobló las manos en la administración Trump, para cambiar su política migratoria, y me parece pues realmente lamentable pues esto que está sucediendo con los migrantes centroamericanos, ¿no? Es decir, ¿cómo va a exigir México que se respeten los derechos de los migrantes cuando en los hechos estamos viendo escenas tan terribles y lamentables como lo que ocurrió el lunes pasado, ¿no? Por eso, pues debe de haber consecuencias, debe de haber varias renuncias o despidos, de manera inmediata, debe de haber también responsabilidades judiciales, pero se van sumando los problemas porque a final de cuentas todo lo que llega a manos de la Fiscalía General de la República, pues es como si cayera en un agujero negro, ¿no? Llega ahí a la Fiscalía y se pierde en el limbo de la intrascendencia, de la incompetencia. Hoy López Obrador le estaba pidiendo personalmente al fiscal Alejandro Gertz Manero que se apersonara por este caso, porque era muy importante. Es decir, es increíble que a un fiscal ausente como lo es Hertz Manero, pues le tenga que salir el presidente a pedirle que por favor se aparezca de vez en cuando, ¿no? A ver si nos hace el favor de ejercer su cargo. Me parece que este asunto ha exhibido muchas de las falencias del actual gobierno federal en muchos sentidos, ¿no? Obviamente también están los buitres que están queriendo sacar raja política de todo lo que puedan, pues están en su papel, ¿no? Si lo han hecho con temas menores, pues es entendible que ahora lo intenten con esto, que sí es una tragedia y que hay que señalar pues responsabilidades muy puntuales dentro de la administración de López Obrador y también del mismo presidente en el manejo de la crisis, ¿no? Porque pues ahora tenemos conocimiento de que él ya había visto el video brutal que ocurrió o que se filtró, al parecer, desde el gobierno federal al gobierno de Chihuahua, por ahí vino la publicación y la difusión del mismo. Este, pero más allá de eso, hoy López Obrador dice que no van a ocultar nada, pero pues ellos ya tenían conocimiento del video y estas cosas, y me parece que la manera en que ha manejado el presidente este asunto, sí le ha faltado tacto para manejar la situación, independientemente de las falencias pues informativas, ¿no? Porque seguimos teniendo dudas sobre el número de fallecidos. Hasta donde yo me quedé, todavía no estaban del todo claras las nacionalidades. Me parece que esos datos se van a dar a conocer en la conferencia, que en las próximas horas, que va a dar la secretaria de Seguridad Pública. Entonces, pues esperemos que ahí se aclaren muchos de estos temas, pero sí me parece que el gobierno de López Obrador ha terminado exhibido en varios aspectos con esta lamentable tragedia que no debe de quedar impune. Va a ser también una prueba de fuego para pues las fiscalías, también la Fiscalía de Chihuahua. Me parece que debería de intervenir en el tema o coadyuvar ahí en las investigaciones. Y pues acaba también exhibiendo las muchas carencias, los muchos problemas que existen dentro del Instituto Nacional de Migración para hacerse cargo de estos migrantes que llegan desde Centro y Sudamérica, pero también
pues llama la atención cómo en la última reunión con Biden, López Obrador aceptó recibir a varios migrantes expulsados de Estados Unidos. Es decir, bajo qué condiciones el gobierno y el Estado mexicano pues se van a hacer cargo de estos migrantes luego de que pues vimos estas imágenes terribles de los migrantes encerrados en centros de detención cuando supuestamente, o eso es lo que dijo ayer López Obrador, iniciaron una protesta quemando colchonetas porque iban a ser deportados, ¿no? Es decir, sí me parece lamentable y grotescas las condiciones en las que están actualmente los migrantes y pues un gobierno que está tratando de defender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos no puede actuar de esta manera y debe de haber consecuencias. Muchas gracias, Manuel. Ya está con nosotros ahorita Alejandro Almazán. Muy buenos días, bienvenido, Alejandro. Gracias que te estás incorporando. Y bueno, Temoris, querido Temoris, pues yo tengo varias preguntas que a lo mejor las podemos ligar. La primera es tu valoración de las declaraciones que hace hoy día el presidente de la República en la mañanera, ¿no? Diciendo, bueno, haciendo señalamientos, perdón, en torno a que hay que esperar en la tarde a la conferencia que va a dar Rosa Isela, pero haciendo también algunas afirmaciones, en particular comentando que había funcionarios de migración, pero también había un contrato con una empresa privada, eso por un lado, y que hay varias versiones, ¿no? Eso, entonces, ¿cuál es tu valoración de eso? Dos, el papel que está teniendo la oposición y cómo se está utilizando en términos políticos esta tragedia, esta gran tragedia que hoy también decía el presidente, no les duele, les importa el amarillismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu valoración de esto? Y tres, esta situación de confrontación que estamos viendo en algún sentido, ya nos dirás si tú la ves como confrontación o cómo la ves, una confrontación electoral entre Adán Augusto y Ebrard, ¿no? Adán Augusto señalando que es responsabilidad de Ebrard y bueno, pues sabemos que están en el proceso y en la carrera electoral, pero bueno, esto también hay una situación aquí interna que se está viviendo frente al proceso electoral, pero también frente a cómo se está abordando este tema de los migrantes por parte también del secretario de Gobernación y por parte de Marcelo Ebrard. ¿Qué decir sobre esto, querido Temoris? Siempre que haces preguntas hay que apuntar un decálogo. Porque Ya Es que se regresó, liga todo, querido, se liga todo. voy a tratar de responder. Bueno, en primer lugar, a ver, sobre la parte de la oposición, ¿no? O sea, acabo de ver un comunicado de Marco Cortés, el presidente del PAN, en donde parece que todos los problemas que hay con el sistema migratorio o sea, son problemas de los últimos 4 años. O sea, es como con lo de García Luna, ¿no? O sea, ay, él no era militante de nuestro partido, entonces no somos responsables, aunque nosotros le hayamos dado el control de la seguridad del país, hayamos puesto a todas las mexicanas y los mexicanos en sus manos. Pues también ahora, ¿no? O sea, el problema del sistema es reciente. Antes de 2018 debe haber estado perfecto, no lo dice, pero es la implicación. Como que todo funcionaba muy bien, seguramente los derechos de los migrantes eran respetados, seguramente obtenían alternativas, no estaban expuestos al tráfico, a la violencia, a las mafias, y todo funcionaba súper bien. O sea, siempre en este acto supremo de cinismo. Y además de preocupación supuesta, porque ahora sí los migrantes son víctimas y antes de 2018, sobre todo cuando ellos gobernaban, siempre había una forma de echarles la culpa a los migrantes, a las víctimas de lo que sea que les pasara. O sea, este es un acto de cinismo, es un acto de falta de empatía y de ausencia de ética. Pero lo mismo quiero decir de las personas que antes de 2018 estaban preocupadísimas por los derechos de los migrantes y ahora están tratando de culparlos de su tragedia. O sea, y acabo de ver una persona en el chat que dice que son criminales, bueno, que ellos son los responsables de todo. Padecen de la misma falta de empatía, de la misma ausencia de ética y de congruencia.
Unos, a ver, por ejemplo, que todos los migrantes son criminales. Ve nada más, eso es un argumento digno de Donald Trump. Eso es un argumento digno de la peor derecha, de una derecha xenófoba, de una derecha racista. Todos los migrantes ya de entrada son criminales. Y se niega el hecho de que la inmensa mayoría de los migrantes y de las personas que están migrando son exactamente iguales que los migrantes mexicanos que se tienen que ir al otro lado. Gente que está escapando de un entorno económico pésimo, de violencia gravísima y además de los efectos del cambio climático. Todas esas personas que están criminalizando a los migrantes deberían considerar que ninguno de nosotros, tomando en cuenta cómo se están poniendo las cosas, estamos exentos de en algún momento vernos en la situación de tener que irnos de nuestro país por eso, problemas económicos, problemas de violencia y el impacto del cambio climático. A cualquiera nos puede pasar. Entonces, cualquier persona que de antemano criminalice a un migrante, a mí me parece que tiene pues que ponerse a reflexionar sobre sus valores éticos y su falta de empatía. Lo que pasó en esta, pues lo llaman albergue, pero en realidad era una cárcel porque tenía barrotes, porque era una jaula en la que encerraron a personas contra su voluntad y contra la ley. Por faltas administrativas, lo máximo, de acuerdo con la Constitución mexicana, lo máximo que te pueden detener es por 36 horas y algunos de ellos estaban ahí por más tiempo. Algunos se rebelaron, la historia está incompleta. Ya ayer, Rocío Gallegos, una gran periodista de Ciudad Juárez, se las contó a ustedes. A estos migrantes a los que detuvieron ilegalmente, no les estaban dando agua ni comida. Y en parte su protesta se debía a la falta de agua y comida. Pero ahora vemos también que no solamente no estaban proveyendo esos elementos fundamentales, ya señaló Manuel, que están bajo custodia del Estado, o sea, es responsabilidad del Estado cumplir con todo esto, sino que además tampoco había las condiciones de seguridad y de protección elementales. Si hubiera habido esas condiciones de seguridad y de protección, no hubieran muerto, hubieran podido salir. Y no era tan, o sea, no era un incendio incontrolado. Están criminalizando al conjunto de los migrantes, cuando solamente fueron algunos de ellos quienes encendieron las colchonetas y tenían esas razones, querían agua y comida. Pero si automáticamente murieron 38, todo es responsabilidad de las víctimas. Yo quiero ver a todas estas personas que están criminalizando a los migrantes, quiero verlas tratando de cruzar un país desconocido, sumamente violento para ellos, y que lleguen a la frontera y los encierren ahí y además los amenacen con devolverlos a sus países. O sea, la casilla de inicio, la casilla cero, después de haber pasado todos estos sufrimientos. Existe una responsabilidad evidente del gobierno mexicano. Este peloteo que traen a Dan Augusto y Marcelo, que es tuyo o que no, en primer lugar no debería existir. ¿Por qué hay confusión? ¿Cómo es posible que la administración de la federación no se sepa quién es el responsable, si es el secretario de Gobernación o el secretario de Relaciones Exteriores? O sea, ¿cómo puede haber esa confusión? Es absurdo. Solamente el hecho de que se estén aventando la pelota ya muestra el grado de confusión que hay en la política migratoria de México. Ahora, yo digo, el secretario de Relaciones Exteriores está encargado, por un acuerdo interno, como él dice, bueno, de coordinar la política migratoria. Pero me parece que la responsabilidad de la operación de estas llamados albergues, de estas cárceles llamados albergues, corresponde al Instituto Nacional de Migración, que está adscrito a la Secretaría de Gobernación. En ese caso sería Adán Augusto. Y si no es así, tendrían que explicarnos cómo es que el Instituto Nacional de Migración está adscrito a la Secretaría de Gobernación, pero en realidad las decisiones las toma Relaciones Exteriores.
Si hay alguna empresa privada de seguridad que de alguna forma tenga algún tipo de responsabilidad en esto, la responsabilidad final sigue siendo del gobierno que la contrató y que tendría que asegurarse de que funcione perfectamente todo. Ahora, esto es el producto, sí, de un sistema migratorio que falla desde hace muy mucho tiempo, pero de manera inmediata, de un acuerdo establecido entre México y Estados Unidos, en el que México cumple con las funciones de tercer país seguro. Marcelo Ebrard se le ha pasado intentando controversializar esto, diciendo que no es tercer, no, es el primer país es el país de origen de un migrante, el segundo país es el país de destino, el tercer país es el tercer país, es donde si el país de destino no quiere aceptar al migrante y los coloca en otro país mientras decide qué hacer con ellos, ese es el tercer país, o sea, México. Es Juárez, es Tijuana, es Matamoros, todos estos lugares. Somos un tercer país seguro, supuestamente. Pero el problema es que no, o sea, es un tercer país, pero no es seguro. Estados Unidos tiene una corresponsabilidad aquí por dos cosas. Uno, por descargar en México, por la vía de una presión bastante agresiva de Donald Trump, por descargar en México sus propias responsabilidades con los migrantes. Y segundo, por no garantizar que el tercer país seguro sea efectivamente seguro. Por no garantizar que las personas a las que está enviando a otro país tengan en ese otro país que es México los elementos esenciales para que se respeten sus derechos humanos y se les provean sus necesidades básicas. Eso no lo hacen, solamente se desentienden de eso. Entonces tenemos toda esta cadena de gente que dice que no es su pelota. Marcelo Ebrard dice que no es su pelota, Adán Augusto López dice que no es su pelota, la gobernadora Campos dice que no es su pelota, el alcalde morenista de Juárez dice que no es su asunto, y los funcionarios estadounidenses también dicen que no tienen que ver. Y mientras esto siga así, vamos a tener más tragedias. Ya tuvimos la de Chiapas con 53 migrantes muertos, el autobús que se, sí, el tráiler que chocó y que fue una cosa espantosa. Tenemos la de los migrantes sofocados, 59, en Texas. Y esas son solamente las últimas y más recientes y más numerosas, pero todos los días estamos teniendo esto, porque al final de cuentas todos los acuerdos que se han establecido no están resolviendo el problema de fondos que solamente va a crecer. En 2020 México detuvo 82,000 migrantes. En 2021 detuvo a 309,000 migrantes, casi 4 veces más. Y el año pasado detuvo a 420,000 migrantes. O sea, entre 2020 y 2022 detuvo a 5 veces más. Y esto responde a dos cosas. Uno, que a las exigencias de Estados Unidos. Y dos, a que cada vez se están pasando más migrantes. Y esto no se va a detener, porque las condiciones en Centroamérica y otros países solamente van a empeorar. No hay nada que nos haga pensar que van a dejar de expulsar migrantes, y también por el cambio climático. Entonces tenemos que enfrentar esta crisis ya de una manera que sea, en primer lugar, humanitaria, respetando los derechos humanos, quitando la miseria de las personas que criminalizan a las víctimas. Y en segundo lugar, tratando de darle salida para que esta gente pueda encontrar un trabajo, sea en México, sea en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tienen un excedente de puestos de trabajo, tienen la menor tasa de desempleo de los últimos 60 años, porque su economía ha crecido y no logran llenar los puestos de trabajo que hacen falta. Hay Vale. manera de darles cabida. Entonces, esta tragedia es el producto del fracaso de una política migratoria conjunta de Estados Unidos y México, pero eso de conjunto también tiene sus bemoles, porque en realidad México no es más que el policía migratorio de Estados Unidos. Bueno, gracias, Temoris. Pues mi querido Alejandro Almazán ya regresó de la luna de miel. Qué bien. Bienvenido, mi querido Alejandro. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, 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 todo bien aquí volviendo a este país y uy, qué complicado, ¿no? Todo mal, todo mal. Pues qué decir, Alejandro, de esta terrible
tragedia Mm, nuevamente contra migrantes. Pues eso, mira, empezamos todo mal, ¿no? O sea, yo creo que ya lo tocaron más o menos Manuel y Temoris, ¿no? Solamente abundaré, daré algunos puntos. Yo creo que más tarde que temprano hacerla de coladera de Estados Unidos en el sentido migratorio, pues iba a traer sus consecuencias, ¿no? Más cuando aquí en México, bueno, el número de migrantes está, pues, rebasando, ¿no? Prácticamente la plantilla de trabajadores de migración, porque, bueno, se ha despedido a muchos de ellos por corrupción, pero pues no se ha metido a más elementos, ¿no? O sea, es decir, están trabajando a marchas forzadas, pero además, bueno, dentro de una estructura de corrupción, ¿no? Migración, o sea, desde que yo tengo uso de razón. A mí me ha tocado ir a algunos centros de estos albergues de migración, no en de este sexenio, en los sexenios pasados, y todas las condiciones siempre eran pues, infrahumanas, ¿no? Y creo que ese es otro punto, ¿no? La política migratoria finalmente es necropolítica pura, ¿no? Ahí está un capítulo más para el podcast de Temoris, ¿no? De la necropolítica, ¿no? Pues sí. Porque finalmente, digo, la migración, o sea, toda esta política que se hace migratoria, hablemos de aquí de México, pues trata a los migrantes como eso, ¿no? Como una mercancía, los hacina, los deja morir, no les da agua, no les da de comer, los deja que cuando se estén incendiando que se mueran, o sea, es decir, este concepto de Achille Mbembe, ¿no? De el camerunés que hizo este concepto de necropolítica, pues se cumple fielmente, ¿no? Con lo que está ocurriendo con los migrantes, ¿no? O sea, el gobierno, de alguna manera, este gobierno está decidiendo quién muere y quién no muere, ¿no? O sea, y eso es muy, muy, muy grave. Yo decía hasta hace un par de días que algo que no tenía el obradorismo, algo que no tenía este gobierno, la diferencia con la oposición es que no acumulaba pilas de muertos. Ahora ya no tengo ese argumento, ¿no? O sea, el obradorismo o este gobierno ha empezado también ya a apilar sus propios cuerpos y eso es bastante grave, ¿no? Y eso me lleva a la reacción del gobierno mexicano, ¿no? Ayer, digo, López Obrador dando la información, digo, hoy mismo también, pero ayer esta risa bueno, que se ríe por otro tema y todo, minutos después de haber hablado de lo sucedido en Juárez, pues obviamente, pues sí choca, ¿no? Es decir, hubiéramos esperado ver a un presidente más empático, ¿no? Más compasivo. Yo creo que ahora siento que la compasión es un supravalor en este país, ¿no? O sea, muy poca gente tiene compasión, muy poca gente tiene empatía. Ya lo dijo Temuris en el sentido de esta gente, ¿no? Que está criminalizando a los migrantes, ¿no? Como si ellos fueran verdaderamente unos culpables, ¿no? Del otro lado, bueno, pues está Marcelo tomándose fotografías con el narco junior de Samuel García, ¿no? Y Adán, pues diciendo, no, pues esta no es mi responsabilidad, ¿no? Me trajo esta historia, digo, no por hacer un comercial, pero sí me trajo la historia que me contaron de Marcelo Ebrard para el libro, ¿no? De cuando ocurrió lo de los policías de Tláhuac, ¿no? Y que habla mucho de la indolencia de Marcelo Ebrard, ¿no? De cómo actuó ese momento del linchamiento de los policías de Tláhuac en 2004, cuando él era jefe de la policía. Y hoy también vemos esa misma indolencia, no solo en Ebrard, sino lo vemos también en Adán Augusto y de alguna manera en algunos otros personajes de la 4T, ¿no? Yo a veces, mira, y la propia oposición también, ayer en el incendio de Buenavista con Sandra Cuevas salió y criminalizó a los que se quemaron, ¿no? O sea, es decir, no hay esa compasión, no hay esa empatía en todos los niveles de gobierno y tanto en la oposición como en la 4T. Preguntaba hace rato Violeta que cómo veía esto de la conferencia de Rosicela, y pues claro, no va a estar Adán y no va a estar Marcelo, uno, porque yo creo que, bueno, se los comerían vivos, ¿no? Dos, yo supongo que AMLO debe estar un poco molesto con ambos personajes, y tres, Rosicela, pues es su caballito de batalla, ¿no? Es el caballito que siempre le soluciona todo, ¿no? Cualquier asunto que veamos que se le hace engrudo al López Obrador, se lo termina encargando a Rosicela, así que ya veremos qué va a pasar en la tarde en la conferencia, no sabemos, bueno, qué va a decir Rosicela, pero sí ahí por lo menos a mí me dice que
ahí López Obrador está sumamente molesto con estos dos personajes, ¿no? Otra parte que ha pasado y que he visto es esta frase de fue el Estado, ¿no? El obradorismo ha utilizado muchísimo esta frase, ¿no? En Ayotzinapa, etc., en Oaxaca, siempre la ha usado. Bueno, pues hoy hay que utilizarla para este crimen, ¿no? Desgraciadamente también hay que utilizarla, ¿no? Esperemos que se quede solamente como una frase de fue el Estado, en el sentido de que los hechos reales es que fue el Estado, y no con esta connotación de fue el Estado como Ayotzinapa, ¿no? En donde el gobierno protege a todo mundo, ¿no? Y termina comiéndose el delito para que no pase nada, ¿no? No sé, digo, ojalá hubiese una investigación limpia. Gertz Manero, pues no es confiable, ya lo dijo Manuel, ¿no? Que el presidente tiene que casi llamarlo en la conferencia, decirle, oye, apersónate, ¿no? Contesta el teléfono, casi le están diciendo, ¿no? No contesta porque no estamos aquí, o sea, no sabemos qué onda contigo, ¿no? O Quítate la sea, pijama. exacto, ¿no? Sí, ¿no? Quítate la pijama, ponte trajecito hoy, una corbatita porque te necesitamos en la conferencia, ¿no? O sea, no, para nada, o sea, el Gertz también ahí como muy calladito, ¿no? Y mira, y lo vamos a tener hasta el 2027, entonces diablos, ¿no? O sea, no, o sea, qué miedo, ¿no? Y ya mi última reflexión es ¿por qué diablos no ha renunciado Francisco Garduño, ¿no? ¿Por qué diablos sigue ahí, ¿no? Si López Obrador, si el presidente nos dice que no son iguales, que no somos iguales, digamos, esta parte de la izquierda que creemos en él, bueno, pues entonces, ¿por qué Francisco Garduño no ha renunciado, ¿no? O sea, ojalá vengan más renuncias, que no le avienten el rollo finalmente a la empresa esta de seguridad privada, porque como bien lo dice Temoris, aunque la empresa haya tenido que ver las responsabilidades del Estado mexicano, y en este caso las leyes dicen que es la Secretaría de Gobernación. Sí, yo sé que hay acuerdos o sea, se hacen acuerdos entre ellos porque López Obrador es así, es decir, a Rosa Isela le ha encargado lo de la corrupción del ISSSTE, donde Rosa Isela no tiene nada que ver con, digamos, con el sistema médico, ¿no? Pero bueno, la mete para que le solucione esos problemas. O, por ejemplo, Rocío Nale no tenía nada que ver con Dos Bocas, bueno, pues se le encarga a ella Dos Bocas, ¿no? O sea, López Obrador suele encargarle tareas que no les corresponden a secretarios, ¿no? Pero en el término legal, pues obviamente a Dan Augusto le corresponde, ¿no? Así que bueno, ya veremos cómo termina esta escaramuza entre Adán y Ebrard. Lo que sí es cierto es que les afecta a los dos personajes como corcholatas, ¿no? Seguramente se los recordarán cuando empiece ya bien la precampaña, digo, ya está la precampaña, por supuesto, pero ya cuando arranque oficialmente, ¿no? Yo creo que terminarán ahí reprochándoselos, ¿no? Creo que este es un episodio muy triste para México, muy oscuro para el obradorismo, y bueno, pues ojalá que pueda salir de este agujero el obradorismo, ¿no? Y nos muestre que en efecto no son iguales a la oposición. Muchas gracias, Alejandro. Y sí, tienes razón, este es un hecho puro de necropolítica, ¿no? El Estado decide quién vive y quién muere. Es totalmente de acuerdo. Mm. Bueno, esta situación llama mucho la atención. Sé que tenemos que pasar al otro tema, pero no sé si también ahorita Manuel quiere decir algo, nada más comentar que llama mucho la atención, como ustedes señalan, que en la mañana el presidente pues no mencionara nada de Francisco Garduño, nada, ni de Brad, ni de Adán Augusto en este tema, nada, y bueno, y pasarle la responsabilidad pues a la Fiscalía, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también la mencionó, y bueno, y centrar el tema insistimos, en la conferencia que dará Rosa Isela, ¿no? Entonces llama la atención que estos tres personajes, Ebrard, Adán Augusto y Francisco Garduño, no fueron mencionados como parte de esto, que deberían de ser centrales en este tema, ¿no? Eso, entonces, ¿tú quisieras comentar algo más, Manuel, o pasamos a esto también de la renuncia de Edmundo Jacob? No, pues de que los principales responsables, sea Ebrard o sea Adán Augusto, pues no van a estar dando la cara en la conferencia, me parece lamentable, ¿no? O que la titular vaya a ser Rosa Isela cuando pues no es la responsable directa de ese asunto. Te habla del el lavado de manos que existe en esta administración. López Obrador intentó salirse por la tangente, evadir responsabilidades, tachando a la prensa de carroñera porque le están preguntando cosas que hace el deber de la prensa preguntar, ¿no? No es un tema menor, hubo casi 40 muertos o prácticamente 40 muertos por responsabilidad
del gobierno, o sea, no es un tema menor. Aquí López Obrador no se puede salir por la tangente y ni puede como evadir esta responsabilidad que tiene el gobierno y el Estado mexicano. Y Garduño, pues debería ser el primero en que deberían de, si no va a renunciar, pues que lo quite, ¿no? O sea, ante este grado de tragedia, no se puede quedar en un tema menor. Y me parece que si van a hacer campaña, Adán Augusto y Ebrard, pues ya es hora de que se retiren del cargo, ¿no? Porque en el caso de Ebrard, trae un relajo con los consulados, el otro ausente que es el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, que también no existe después de todos los ataques que ha habido desde Estados Unidos contra México, y el embajador pues es un cero a la izquierda, ¿no? Es decir, las omisiones que está viendo de personajes clave en el gobierno de López Obrador están saliendo o se están haciendo cada vez más evidente mientras andan en campaña, ¿no? Entonces, si se van a dedicar a la campaña, pues que se quiten de la Secretaría de Estado y que se dediquen a hacer campaña en lugar de estar dobleteando y quedar en ridículo como están haciendo, ¿no? Porque creo que en este caso, más allá de que pueda haber un acuerdo interno y demás, la manera en que Adán Augusto se trató de lavar las manos me parece patético, ¿no? Porque a final de cuentas, las responsabilidades legales van en contra de la Secretaría de Gobernación, que es la entidad que legalmente, jurídicamente, está encargada del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Entonces, pues es un deslinde ahí bastante patético por parte de los altos funcionarios de la 4T, y creo que es uno de los peores casos y uno de los peores manejos que ha tenido el gobierno de López Obrador en lo que va de su administración. Ujú. Sí, ya ni con los videoescándalos, ¿no? O sea, con los de Pío y eso, como que más o menos ahí trataban de esconder, ¿no? De ocultar, pero en este sentido, como bien lo dice Manuel, no, me parece que es el episodio más oscuro que ha vivido por lo menos el gobierno de López Obrador en este momento, ¿no? Muy Sí, bien, en caballeros. particular. Sí, adelante, Violeta, adelante. No, no, nada más es que como no te veía a cuadro, entonces le iba a preguntar a Manuel, no ahorita que estaba interviniendo, su opinión sobre también el manejo de la oposición, cómo lo está manejando y la prensa nacional e internacional. Pues digo, es normal, ¿no? Si cuando no hay de dónde hacer fuego, pues, lo intentan hacer, pues ahorita que sí hay muchos elementos, pues me parece entendible algunas de las consignas que están lanzando, ¿no? Hay otras que son completamente, pues dignas de una revisión psiquiátrica, ¿no? O sea, estaba viendo por ahí el tuit del chaparrín Fernando Belauzarán, que hablaba de que están escapando del peje venezolano y vinieron a encontrarse con el Maduro mexicano. Digo, que utilices la muerte de 40 personas para hacer ese tipo de comentarios, pues es deleznable, es vomitivo, habla de la hazaña con la que operan estas personas, y que pues si así esperan obtener algún rédito político, pues yo creo que se van a quedar con las ganas, porque no creo que les sea muy funcional, y acaba exhibiendo su miseria humana, ¿no? Y así como vi ese tweet, vi también algunos otros, pero Ujú. también vi algunos de la oposición, personajes con los que yo normalmente no estoy de acuerdo, pero en algunos de sus señalamientos sí creo que tienen elementos para condenar lo que ha sucedido y exigir pues responsabilidades por parte de los altos funcionarios del gobierno de López Obrador y del mismo presidente, ¿no? Cuya falta de empatía pues también se notó en estos últimos 2 días. Pero también con qué cara personajes como Mariana Gómez del Campo o la propia Margarita Zavala salen, ¿no? Hoy a hablar de este incendio, ¿no? Y a exigir justicia. O sea, con qué cara Bueno, cuando bueno, ellos están involucrados, bueno, en lo del incendio del ABC, ¿no? O sea, es o sea, decir, a mí sí Margarita, ¿no? O Margarita sea, a mí debería me, evitar la palabra incendio para empezar, ¿no? claro, ¿no? Entonces, o sea, me parece que ahí también, digo, por supuesto que hay que estar ahí encima y hay que estarlo cuestionando, pero pues aparecen personajes que, pues no, ahora sí que no tienen madre, ¿no? Y salen y dicen, oye, ¿en serio? O sea, hoy tú me vienes a decir esto, o sea, pero bueno, pues esa es la oposición que tenemos, ¿no? Ni hablar. Ya, pues si gustan, vamos pasando al siguiente tema, mi querido Temoris, y que tiene que ver con Edmundo Jacobo. Finalmente se fue, presentó su renuncia, sorprendió a muchos. Hace un rato entrevistábamos al diputado
Hamlet García Almaguer, porque sacó él un video precisamente que pasamos hace un rato, donde él y la diputada Julieta Ramírez, me parece, pues hacen la advertencia de a ver si no es una jugada de último momento antes de la salida de Lorenzo y de Ciro Murayama para nombrar un nuevo secretario antes de que se vayan, y por eso es la renuncia de pronto prematura y que sorprendió a muchísimos después de todo el show que armaron y la tragedia y las lágrimas de cocodrilo de una diputada de Movimiento Ciudadano, en fin, ¿qué decía al respecto? Bueno, nada más siguiendo el tema anterior, y una cosa que decía Manuel sobre lo que dijo el presidente esta mañana, eh, de la, de la, de la prensa, ¿qué dijo? ¿Carroñera o algo así? Amarillista o una O- cosa así. Amarillista. ajá. O sea, si ocurre una tragedia así, en cualquier país del mundo y con cualquier gobierno de cualquier signo político del mundo, y la prensa no cuestiona, o sea, donde hay una responsabilidad de la administración, y la prensa no cuestiona a la administración, la gente tendría que preocuparse porque esa prensa no está haciendo su trabajo. Y sería una prensa cómplice. También prensa de cualquier corriente política. Que le pregunten, que le hagan al presidente las preguntas obvias, necesarias, indispensables. Y para eso se supone que está la mañanera. Para eso se supone que está haciendo un ejercicio que nunca había habido en México de responder a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Si, 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 si le haces, el presidente tiene que responder, no echarle la culpa a la prensa. O sea, es totalmente absurdo. Y yo creo que él sabe perfectamente un despropósito total que diga, ay, es que es una prensa mala, por eso está haciendo las preguntas necesarias e indispensables. Eso es. A mí me preocupa, o sea, sí, que algunas gentes de la oposición o sea, iban a aprovechar esto, pues aprovechan todo. A mí me parece que lo más claro se vio con la respuesta ante la pandemia. Una oposición que pareciera que tenía todas las respuestas para, para enfrentar una tragedia, o sea, una emergencia desconocida que ningún gobierno del mundo pudo enfrentar bien. Parecía que la oposición sí sabía qué hacer ¿Sí? Quería y le más dio la, muertos, cabrón, quería más y le, muertos. y le dio la espalda en un momento en el que tenía que haber unidad. Bueno, ya se sabía eso, es que eso no me sorprende. Y así como Calderón critica la supuesta alianza de Andrés Manuel con el narco, cuando Calderón puso al narco al frente de la seguridad pública, bueno, pues Margarita Zavala habla de incendios, cuando debería quedarse calladita al respecto de todo lo que tenga que ver con fuego. Pero no, lo que me preocupa es esta respuesta que ya señalaron también Alejandro, ¿no? Su despiste, en donde están buscando a quien echarle la culpa y donde dos de los principales secretarios del gabinete que se supone que pueden ocupar la presidencia exhiben la confusión que hay en la administración de la que hacen forma parte, echándose la culpa de una tragedia como esa. O sea, eso es un desastre, por donde lo ves. Pero bueno, ahora, sobre el tema de Edmundo Jacobo, a mí me llamó la atención cómo el 14 de marzo, pues lo reinstalan, gana su juicio, lo habían corrido, pues bueno, si lo corren, él tenía derecho a un finiquito enorme, ¿no? Y ahora que él renuncia, sigue teniendo derecho al mismo finiquito enorme que según un cálculo es de 10 millones de pesos más otro montón de cosas. Después de 15 años de estar ganando 200,000 pesos mensuales y tener 1,000 tipos de privilegios. Qué raro, ¿no? O sea, yo tenía entendido que debe haber una diferencia entre que te corran, o sea, la idea es que el que correr te cueste más que tú renuncias, sirve para proteger tus derechos si te corren y también pues
desmotivarte a que tú renuncies, pero aquí parece que tiene los mismos derechos y se va a ir con los mismos privilegios. Él dice que si ganaba 200,000 pesos mensuales y tenía todo esto, es por la intensidad del trabajo. Solamente que el 99% de los mexicanos que no tenemos eso, pues no es que trabajemos con menor intensidad que él. Entonces, pues bueno, o sea, es ahora, no sé esta jugada, eh, a desconocimiento profundo de los procedimientos, pero si efectivamente es lo que advierte este diputado, que tal vez ellos podrían intentar colocar a alguien en su lugar, pues finalmente es decisión del Consejo General del IFE de que va a entrar el lunes. Y ellos, o sea, tal vez habría un costo económico por contratar a un nuevo secretario ejecutivo y luego correrlo de inmediato, pero no me parece que fuera pues algo, no escuché esta entrevista, de manera que no sé qué argumentos presentaron estos diputados, pero a mí me parece que el Consejo General del IFE tendrá, el nuevo, tendrá pues las facultades para tomar sus decisiones. En todo caso sería una patada de ahogado. Muchas gracias, Temoris, querido Alejandro. En esto que nos estaba comentando ahorita y que están rescatando ahorita Ernesto y Temoris, el diputado Hamlet, él ponía dos hipótesis. Una, que a mí me llamó mucho la atención, bueno, la denuncia que él hace frente al órgano interno de control el día de ayer en la Cámara de Diputados, esta denuncia que podría implicar incluso al secretario ejecutivo del INE por las contrataciones ilegales, que está el 58% que está señalando el órgano interno de control, eso por un lado, y lo otro que decía, que es lo que me llamó mucho la atención también, esta parte de un conflicto interno entre ellos, ¿no? O sea, entre el secretario y el presidente del INE y otros personajes ahí. Bueno, tú sabes algo de esto, tú tienes alguna valoración, querido Alejandro, y bueno, y también esta otra cuestión que está señalando él mismo y que ahorita retoma Temoris, esta posibilidad de nombrar a alguien en estos días y que también sea una estrategia, porque es muy extraño que haya regresado, ¿no? Y que inmediatamente después se vaya. ¿Cuál es tu valoración, querido Alejandro? Sí, sí, mira, a mí también, pero también se me hace raro, ¿no? Porque, o sea, lo quitan, regresa y renuncia, y para mí, para un guión es un mal arco dramático, ¿no? O sea, no me sirve ni metiendo a Patricia Mercado llorando por él, o sea, sirve como arco dramático para una gran historia. O sea, yo creo que sí debe haber algo, o sea, ahora que estás diciendo, yo no vi tampoco lo del diputado, no lo escuché, pero igual que Temoris, también desconocedor, digamos, de los procedimientos, ¿no? Normativos del INE, yo sí creo, o sea, me resuena que puede ser que, en efecto, las dos teorías resuenan. Una, en meter a alguien, ¿no? Más para que, pues, como cebarles al obradorismo, porque hay una suerte dentro del INE, me parece que más allá de conservar el poder, hay una disputa muy machista, ¿no? O sea, como decía mi mamá, ¿no? Como que todos en el INE se ahuevan, ¿no? Y dicen, yo aquí me quedo y me monto en mi macho, ¿no? Entonces siento que esa parte podría ser como una estrategia en una de las teorías del diputado Almaguer. Y la otra es que sí, que a lo mejor puede haber diferencias. Uno de los asesores de Lorenzo Córdoba, el otro día platicaba con él, y él jura y perjura que Lorenzo Córdoba es obradorista, ¿no? No, pues me reí, ¿no? Le dije, Ah, puta, qué bueno, cabrón, imagínate si no fuera obradorista. No, pues quién sabe qué hubiera hecho Lorenzo, pero lo que sí me dijo es que, bueno, que Lorenzo y Edmundo Jacobo, Ciro, ya traen ahí sus propias broncas personales, ¿no? O sea, o sea, el embate que les hicieron. Cada uno tiene sus propios planes, ¿no? A futuro. Lorenzo Córdoba, aunque él diga que no, pues quiere ser candidato, ¿no? Entonces yo creo que esto, o sea, las dos teorías o sea, me resuenan del diputado Almaguer, Mm. porque de verdad, insisto, no me suena cómo es que renunció así de pronto, ¿no? O sea, tanto hizo como para que dejara de pronto el poder. No, yo creo que si hay algo oculto, lo veremos en los próximos días. Ojalá resulte, como dice Temoris, ¿no? Que finalmente el nuevo consejo del INE de la próxima semana es el que lo va a terminar eligiendo. Y bueno, y hablando un poco del nuevo consejo del INE, bueno, pues quien me ha sorprendido en esta evaluación de los consejeros y todo es la opinóloga, esta Maite Azuelo, ¿no?
o sea, que casi casi está pidiendo credenciales que ni ella misma tiene, ¿no? O sea, digo, claro, ella no se está postulando para ser consejero del INE, pero sí está como como en ese consejo que va a palomear. Claro, también hay ahí personajes que están a favor de Morena, la propia Berta Luján Alcalde, ¿no? Una de las Berta posibles Alcalde. candidatas. Berta Alcalde, perdóname, Berta Alcalde Luján, claro, es al revés. Este, o sea, pues es de Morena, ¿no? Claro, se están jugando las mismas reglas viejas del INE, ¿no? En donde todos los compas de los partidos se sientan y empiezan a ver, pues, quién les conviene, ¿no? Claro, esas son las nuevas reglas digo, esas son las reglas con las que se quedó la elección de los consejeros, ¿no? Y bueno, pues ni hablar. Al final creo que va a quedar un consejo a lo mejor un poco más recargado hacia Morena, pero pues creo que no va a ser el consejo ideal, ¿no? Que nosotros hubiésemos querido muchísimo más independiente, ¿no? Pero bueno, pues así están las situaciones en el INE. Me parece que en estos 2, 3 días vamos a ver con más claridad lo de Edmundo Jacobo y pues también evidentemente creo que hoy, ¿no? Se decide lo del INE. No sé, no estoy bien cierto, no sé si es entre hoy o mañana, pero ya se decide también lo de los consejeros del INE, ¿no? Y pues habrá que estar atento ahí a ver qué pasa. Yo creo que va a haber una mayoría morenista, ¿no? Porque pues siempre el que ha tenido el poder, el que ha tenido, o sea, como el PAN, como el PRI, que lo tuvieron, pues siempre, eh, ah, digamos que utilizaron su mayoría, aprovecharon su mayoría, ¿no? Pues o todo su poder para poder meter a estos consejeros, ¿no? Así que bueno, pues hay que ir viendo también ahí, ¿no? Gracias, mi querido Alejandro Almazán. Bueno, pues quien realmente sí está opinando y bien es Arletich, que dice que Temoris Greco y Almazán no ocultan su aversión al presidente. Creo que este espacio es anti-AMLO, pero aquí estamos, tienen buenos colaboradores. Ojalá. Uy. Pues a lo Yo mejor, sigo. a lo mejor Temoris, de los que estamos aquí, a lo mejor Temoris es el anti-López Obradorista, los demás no lo creo, pero pues bueno, dice Norma Andas Monarrez, lo sembrando peor es que ideas, o sea, ¿eh? cuidas a tus colaboradores, no andes sembrando ideas. El otro día me dijiste machín, ahora anti-López Obradorista, vamos a saber. No Sí, andes ahí soltando cosas No, pues se te porque se pones de quedan, se quedan. apechito, te No, pones pero de si tú apechito, eres, mi querido. si tú eres el coordinador de la mesa, cuídanos un poquito, porque por supuesto que ni una cosa ni otra, y tú lo sabes. Pero claro que lo sé, si no, no estarías aquí. Bueno, pues entonces Eh, cuidado. no, tampoco lo tomes tan en serio, mi querido Temoris. Si yo viera que la audiencia, como ha sucedido en otros momentos, mi querido Temoris, cuando está de pronto el linchamiento en tu contra, pues tú sabes que acá entramos luego al quite también para tratar pues de clarificar, porque Lo que pasa es que también si a veces algo, la ironía no se entiende bien, entonces queda ya la idea esta, ¿no? O sea, yo por supuesto que soy o sea, activista de izquierda desde que era muy niño y me importan los proyectos de izquierda y el éxito de los proyectos de izquierda, por eso hacemos una crítica. Y yo creo que ese es el caso de todos los que estamos en esta mesa. pues y no así es. solamente de los que estamos en esta mesa, de este medio de comunicación, mi querido Temoris, aquí si algo hemos ganado en ese sentido, pues es que nos pueden identificar como un medio independiente, que ni estamos atacando a mansalva, ni estamos aplaudiendo como focas, sino que hay una absoluta independencia de los medios de comunicación, sea pie de página, Rompeviento TV y cada una y cada uno de los que estamos aquí. Pero bueno, tomamos nota aquí de lo que nos señala nuestro querido Temoris, no vaya a ser que lo vayan a linchar por ahí. Así Bueno, que, eso está garantizado, pero bueno. bueno, de por sí, y además eres experto en eso luego. ¿Quién sigue? ¿Sigues tú?
Yo solo quiero decir algo al respecto de esto. Yo creo que, digo, algo que el público debería entender y que nos ha visto durante todo este tiempo, digo, ya llevamos varios tiempos, digo, yo creo que ha entendido el público que nuestra postura, yo creo que de los que estamos aquí, estamos en las gradas de la izquierda y desde esas gradas de la izquierda nosotros estamos opinando. Y desde las gradas de la izquierda aplaudes, desde las gradas también mientas madres, ¿no? Criticas, porque somos de izquierda y nosotros, yo creo, ninguno de los que estamos aquí nos gusta ser cómplices, ¿no? Nos gusta, evidentemente, que tengamos una opinión, no somos, o sea, no somos aplaudidores, no somos focas, yo sí soy, ¿no? Pro AMLO, pero eso no significa que yo le tenga que aplaudir todo a López Obrador, ¿no? Claro. O sea, ¿no? El obradorismo, qué bueno que existe, qué bueno, hemos votado por él y nos gustaría que le fuera bien, pero en situaciones como esta de los migrantes, o sea, no podemos decir que los migrantes son los culpables, que López Obrador tiene razón, que Adán Augusto y que Marcelo hicieron bien, o sea, no, 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 o sea, estaríamos siendo cómplices, ¿no? Supongo, Así es. de este momento que es fuerte para el gobierno. Y además, mire, no se apure, acá en esta mesa no es la primera vez que discrepamos. Ahorita Temoris discrepaba conmigo y yo discrepo de lo que él dijo en este momento, hace un rato, pero es parte de eso trata precisamente esta mesa. Tenemos distintos ángulos y a veces se vierten opiniones, sea del conflicto en Rusia y en otros países, sea el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador, el manejo de los migrantes, Ucrania, lo que usted quiera y mande, tenemos distintos puntos de vista y además no vamos a modificar nuestra forma de ser, lo que estamos diciendo, no lo vamos a modificar. Así gusta, de hecho, son los comentarios de la audiencia, que es lo que gusta mucho de esta mesa, esta independencia y luego el chacoteo y el relajo que hay en esta mesa y luego si uno se apasiona o se prende, como luego nos han tocado ver aquí a Manuel y a Temoris, pues así es, no se apure de eso, son cosas que pasan. Pero bueno, si les parece, vamos pasando al siguiente tema. Oye, nada más un comentario del chat de Ulises Elkic que dice, ni porque se dejó el bigote como el público lo pidió, tratan mejor a Temoris. Ya, si quieren me dejo. Ay, ay. No, y ahora es víctima, puta, no, de veras, Yo que antes es de de pasar al estar. otro tema, Ajá, sí me gustaría hablar algo del INE, sí, sí, adelante. porque Ah, yo no creo que tenga que ver una supuesta mala relación de Edmundo Jacobo con lo de Lorenzo Córdoba, que tú ves los tweets de Lorenzo Córdoba y son odas a Edmundo Jacobo, ¿no? Yo más bien lo que veo pues es que están viendo que no, ya no es conveniente que se quede ahí ante el posible relevo que va a haber en la presidencia del INE con todo este proceso que está viendo y que pues a mí también me gustaría que no quedara de lado pues la gira que tuvo Lorenzo Córdoba con todo el establishment estadounidense ahí su foto para la posteridad con Luis Almagro de la OEA, ¿no? Que más bien te habla mucho de quién ha sido realmente el INE, cuáles son los intereses que tienen detrás, y yo más bien veo esta estrategia de salirse de Edmundo Jacobo, de que ya no ven condiciones para que pueda mantenerse, y como quien dice, más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Porque ante un cambio de dirigencia, pues el fuego político en contra de este personaje pues se va a acrecentar y pues ya mejor se retira a disfrutar sus 10 millones de pesos y todo lo demás que acumularon durante este periodo, ¿no? Que a mí me parece muy lamentable que hayan convertido al INE en un partido político de derecha. Muchos de los que estaban en la defensa del INE y demás, pues ahora están ahí metidos en la grilla. De hecho, Edmundo Jacobo está dejando a uno de sus achichincles dentro se coló hasta los finalistas del proceso de selección. Entonces, pues ahorita la disputa por el control del INE me parece que va a ser un tema importante y que aunque yo no estoy muy de acuerdo de que Morena impulse a figuras abiertamente vinculadas a Morena como Berta Alcalde, que a pesar de que pues tienen sus derechos o está en su derecho de contender a eso legalmente, políticamente sí me parece que hay un conflicto de interés, porque pues es hermana de la secretaria del Trabajo e hija de una dirigente partidista, y que eso pues no debería de ser.
pero para cómo está el ambiente golpista y los ánimos golpistas dentro del INE y fuera del INE en el bloque opositor, a veces también se necesita pues ahí meter un contrapeso, ahora sí en términos políticos, para que y que Morena necesita a uno de sus incondicionales dentro del INE rumbo al 2024, porque seamos sinceros, esto de ser moderados y demás, pues tampoco es que les haya funcionado muy bien. Ya lo reconoció López Obrador, que se equivocó con la designación de las 2 ministras de la Corte que propuso, algo similar con algunos consejeros que fueron aprobados ahí por Morena o que fueron palomeados por Morena en la designación anterior. Entonces, sí, para como están los ánimos golpistas, yo creo que sí necesitan algunos de sus incondicionales en esas posiciones, aunque sea pues políticamente incorrecto, ¿no? Entonces ya, ese era mi tema. Muchas gracias. Ya no sé si nos da tiempo por la otra entrevista que No, tenemos. ya, Ya sí. nos da tiempo. Nada más, bueno, lo último, comentar, pues ya, bueno, ahorita estaba hablando perdón, no, Manuel, sobre el INE, pero bueno, yo quisiera comentar sobre esto de las bromas y la ironía de la que estaba haciendo alusión ahorita Temoris. Y bueno, a veces, pues yo entendí lo que estaba diciendo Ernesto como una broma, perdón por regresar a ese tema, pero bueno, a veces también, como dice Temoris, cómo lo interpreta la audiencia o cómo lo interpretamos, ¿no? Todos. Y en este contexto en el que estamos también del linchamiento, pues entiendo que de ahí va el comentario de Temoris, ¿no? De llamarlo machín y luego en broma, ¿no? Y ahorita en esta situación también anti-López Obradorista en broma. Y bueno, pues creo que también valdría la pena pues decir que Ernesto es muy bromista y que a veces, pero como dice Temoris, a veces no se entiende la ironía y lo que es en broma y bueno, pues la audiencia lo puede interpretar de mil formas, así es que bueno, pues sí valía la pena también decir y comentar eso. Yo creo que ya tenemos que concluir aquí, no sé si ustedes quieren comentar algo más o ya concluimos aquí, Ernesto. Sí, ¿por qué no? Así brevemente, sobre esta propuesta que envió el presidente López Obrador de la reforma a la ley minera, una propuesta verdaderamente que nos sorprende a muchísimos porque es de altísimo calado y que va a implicar un giro de tuerca posible desde nuestro punto de vista, una de las reformas que aunque no es una reforma constitucional, es a las a leyes reglamentarias y particularmente a la ley minera, pues vaya que si tiene alto calado, toca a pueblos indígenas, pueblos agrarios, campesinos, la ley de aguas, en fin, es una reforma que en el caso de que llegue a pasar, que solamente se necesita mayoría simple, no se necesita mayoría calificada para que esta pueda pasar, pues es casi un destello en la oscuridad y algo que sí, aquí me parece habría que celebrar de esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decía al respecto Alejandro Almazán? Pues nada más que ojalá que si pasa, ¿no? En la Cámara, bueno, pues que no metan estos amparos y se vaya a la Suprema Corte y la Suprema Corte termine echándola para abajo, ¿no? O sea, como esa es lo que ha estado ocurriendo, ¿no? No conozco bien lo de la ley, sé que Violeta sí lo conoce muy bien, ¿no? Ha estado ahí como más metida, o sea, le entiende un poco más, sé su tema, ¿no? Pero lo único que me hace pensar es eso, ¿no? Que ojalá que sí pase, ¿no? Algo me habías contado, Ernesto, ¿no? De por dónde viene esa ley, tú también la has estado pudiendo echar ojo, ¿no? Y pues ojalá que de verdad que pase y que la Suprema Corte no la detenga. Solo eso. Muchas gracias, Alejandro. Pues también creo que sigue Temoris. Temoris, brevemente, nosotros hemos estado pensando y analizando cuál será la respuesta de la industria minera. Un tema aquí central que vimos con lo del litio es la argumentación de los empresarios mineros diciendo cómo que nos quieren quitar un mineral, en ese caso era el de litio, si tenemos derecho a todos los minerales y una de las reformas son muchísimas, prácticamente se está tocando toda la estructura de la ley minera, es decir, podemos hablar casi así afirmar lo que es una nueva ley minera sobre la ley que ya existía, pero pues prácticamente es una nueva ley minera. Y en este caso, incluso una de las reformas, además de las que ya decía,
Ernesto, es esto de que ahora las concesiones se darán por mineral, no por todos los minerales, ¿no? Y que eso, bueno, la industria minera no lo va a evaluar bien desde nuestra perspectiva. Si no evalúa bien con lo del litio, pues menos ahora que se les va a restringir más, querido Temoris. ¿Qué decir Sí. sobre esto? Bueno, otro elemento es la protección del agua, ¿no? O sea, que no se va a permitir que sigan saqueando el agua como lo han hecho hasta ahora. Y también que tengan que darle retribuciones a las comunidades locales, a las comunidades de campesinos, indígenas, que siempre han visto cómo saquean sus territorios sin que reciban nada. O sea, a mí me parece que es a ver, no la conozco a profundidad, solamente lo que se ha publicado en la prensa, pero parece que es un inmenso proyecto. Puede ser uno de los legados más importantes que deje este gobierno. O sea, sí es una auténtica transformación que debería impedir un saqueo que criticamos porque los españoles se llevaron el oro y la plata en la colonia, pero el saqueo ha sido mucho mayor en el México independiente. Y sobre todo en las últimas décadas con los nuevos métodos de extracción de carácter industrial. Entonces, me parece que es un inmenso proyecto. Ojalá fuera del rango constitucional, no hay los votos para ello, y lo cual significa que queda pues vulnerable a cosas que pueden hacer otros gobiernos. Pero me parece que sí es un gran avance y ahí sí no puedo hacer más que aplaudir a quienes interpusieron esta iniciativa. Ya, y Manuel Hernández Borboya, pues qué decir, finalmente, pues muchos artículos, es una propuesta de reforma que además pues le va a generar, pues ya está generando, hay reacciones ya de Camimex, de la poderosa industria minera, en ese sentido, le reduce además de 50 años a 15 años las concesiones y además, ahora sí, será obligatorio una consulta previa e informada y se necesitará la autorización de los poblados, además de que ahora implica también multas fuertes y poderosas a quien no esté presentando la información de la extracción. Habrá una regulación sobre qué tanto están extrayendo. En fin, una reforma de alto calado. ¿Qué decía al respecto? Sí, yo he venido siguiendo el tema minero ya desde hace unos años. No he visto así la iniciativa que presentó López Obrador así para leer la letra chiquita, pero lo que vi me parece que sí hay condiciones para pues reformar una gran parte de la estructura con la que operaba esa famosa ley minera que todos los grupos de ambientalistas en este país conocen y han mencionado en multiplicidad de ocasiones por la manera tan brutal y depredadora con la que el régimen neoliberal, empezando por Carlos Salinas de Gortari, entregaron concesiones mineras con... Estaba la polémica, ¿no? De si era el 15 o el 10% del territorio nacional a las empresas mineras. Nunca ha sido del todo claro ese dato. Pero de alguna manera, pues este asunto de reducir las concesiones de 50 a 15 años, porque además eran 50 que se renovaban con mucha facilidad y que había concesiones que tenían incluso más de 50 años, ¿no? Entonces, me parece que sí es como significativo este asunto y me parece que es un buen momento para lanzarla. No necesitas dos terceras partes del Congreso para aprobar una ley general, como lo es la ley minera, y que yo veo un poco distraídos a los de la oposición con lo del tema del INE, en otros asuntos, entonces creo que hay condiciones para que pueda avanzar este asunto, pero por supuesto va a generar reacciones y descontento entre pues las organizaciones de mineros, ¿no? Yo creo que ya era hora de que el gobierno de López Obrador hiciera algo en esta materia, porque luego de los desastres y de también la inacción que hemos visto del gobierno de López Obrador a la hora de castigar a Grupo México por el desastre en el río Sonora, entre otros, pues ya era hora de que estos sectores de las comunidades, sobre todo rurales, que existen en México, que han sido muy golpeados por el extractivismo de la industria minera, pues por lo menos puedan tener algunas esperanzas de que estos cambios legales les puedan ayudar en su defensa legal y política
de sus territorios, ¿no? Entonces me parece que está bien, que es un buen elemento. Hay que ver hasta qué alcance va a llegar, ¿no? Porque como lo comentaba Alejandro, si por ahí llega a la Suprema Corte y la echan abajo, cosas de este tipo que hemos venido viendo, y sobre todo porque pues en el régimen neoliberal todo el andamiaje jurídico pues está diseñado para defender a los grandes inversionistas y al capital privado, ¿no? Entonces hay que ver cómo lo va a interpretar la Corte en caso de que sea impugnada esta ley, que muy probablemente va a ser impugnada, pero me parece que dentro de todo pues es positivo. Sí, una situación muy, muy importante, como decía Manuel, que esto ha sido pues tema de muchos años, de muchos pues organizaciones y pueblos que han sido afectados estoy pensando en REMA, ¿no? Esta organización, realmente todo nuestro reconocimiento por toda la lucha que han emprendido, y un tema central que se tocaba por ellos y por otros compañeros y compañeras era lo del artículo 6 famoso de la ley minera, lo del carácter preferente de la minería sobre cualquier otra actividad, y eso se elimina. Eso es importantísimo desde nuestro punto de vista. Durante años fue incluso, ¿no? Una lucha importante, o se centró en esto de eliminar el artículo 6, y bueno, ha sido tocado y modificado de una manera interesante. Ya incluso verán ahora que les compartamos el reportaje, cómo se modifica, se quita la preferencia, se deja el concepto de utilidad pública, pero se cambia la preferencia, ¿no? O sea, ya no se puede incluso poner la actividad minera sobre el resto de las actividades que tienen los pueblos indígenas y bueno, y núcleos agrarios y propietarios privados. Se da preferencia a estos otros elementos que nos parece a nosotros fundamentales, ¿no? Entonces, pues sí, creo que yo coincido con lo que ustedes señalan. Es muy probable esto que pase en la Cámara de Diputados. Va a haber una fuerte oposición, ¿no? Va a haber una presión intensa, pero es muy probable que pase porque ya ayer lo comentaba Ernesto, se requiere no la mayoría calificada, sino la mayoría simple, y esto probablemente después de esto sí se pudiera detener en lo que es ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también no sabemos qué presiones puede haber por parte del extranjero, porque también una parte fundamental pues son las inversiones que tienen aquí las empresas canadienses, estadounidenses, pero también de otras nacionalidades, pero principalmente ellas. Así es que bueno, pues hay que esperar, y hay que, pues, desde mi perspectiva, hay que analizar la larga modificación que se está haciendo, y bueno, de manera detallada ir viendo los elementos que se han modificado, que son realmente pues un avance muy, muy importante frente a una ley pues que Salinas de Gortari pues puso como una de sus leyes principales en su sexenio, y que bueno, ha gestado grandes conflictos en los territorios en este país. Pues ahí les vamos a presentar en un rato más. Se está tardando en la transcodificación, en la exportación, el reportaje, pero porque estuvimos trabajando casi toda la noche, y precisamente para que la audiencia y todas y todos podamos entender de qué las dimensiones de esta reforma, de esta propuesta de reforma, colocando precisamente cómo está la ley minera y cómo quedaría en caso de aprobarse, porque nos parece que será una herramienta útil para entender pues el alcance, y que aquí sí, ayer lo comentábamos, felicitar aquí sí al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta iniciativa, que en caso de lograrse pues será algo realmente histórico y que puede beneficiar en realidad a muchísimas poblaciones que han sido despojadas, además de hablar de pues los crímenes que se han cometido contra diversos defensores de la tierra y de su territorio, particularmente también en el tema de minas. Alejandro Almazán, Temuris Greco, Manuel Hernández Borboya, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Y un saludo a la hijita de Zulma que me hizo un comentario aquí hace de 9 años. Muchas gracias. Y Así gracias, que amigos. hizo un comentario la hija de Zulma. Ah, órale, qué Bueno, bien. no, bueno, Zulma comentó por su hija, pero así que, Bueno, bueno, que envió un saludo. Y en general a toda la gente que está comentando a favor, en contra, en medio. Gracias. Y gracias, Ernesto, Violeta, Manuel y Alex. Y un comercial rápido, vamos a tener presentación de poemarios el sábado a las 7 en el Culto Café, ahí en la Colonia Roma, para los que puedan ir, ahí está el post en el Twitter,
por si le quieren echar Oye, un ojo y ¿tienes acompañarnos. cartelito? ¿Tienes cartelito? Sí, ahí tenemos. Ahorita se los mando. Mándamelo, ¿no? Mándamelo Oh, para estarlo promocionando acá. órale, vientos, muchas gracias. Y Sí. si quieren caerle, pues ahí están invitados todos, ¿no? Y también invito a que se pasen por mi muro para que vean lo del nuevo podcast que ya comentamos con Ernesto y que hubiera querido también comentar con Violeta por el tema de necropolítica y un curso de la experiencia periodística de la guerra que vamos a abrir también. Todo eso en @temoris en Twitter y en facebook.com/temoris. Muchísimas gracias. Un Bueno, abrazo, queridos. Estamos viendo. abrazote. Yo Al no tengo contrario. anuncios, Abrazos. pero bueno, nada más cuídense. El anuncio es que no hay Ay, Coman anuncio, frutas Alejandro. tú tienes coman un frutas libro, y cabrón. Tú verduras. tienes un libro. Coman frutas y verduras. No, muchas gracias, Bueno, cuídense. Venga, Un Aliméntense abrazo. órale, bien. chao. Exacto. adiós a los anti-López Obradoristas.